parejas en Beach Buggy Racing. La verdad, algo muy curioso de nuestra comunidad, hay de admitir que a veces algunos ships son tiernos y muy amados, por varios fans de la saga y con muchas peticiones a los desarrolladores para que vuelvan canon estas parejas desde hace muchos años. Pero quitando todo lo tierno que sería ver a nuestros personajes favoritos juntos, surge la pregunta, ¿realmente las parejas funcionan si fueran canon? El otro día, después de haber subido el vídeo de Red y Leilani, me surgieron muchísimas preguntas al respecto de las parejas en esta franquicia en general, ya que en los comentarios me contaban que preferían diferentes ships, y otros mencionando que no les agradaba la idea de ver a los personajes teniendo una relación de amor, y pues analizando estos comentarios y viendo que Vector y Unic no le toma mucha importancia y otros factores más que me hicieron llegar hasta este punto y decirles: las parejas en Beach Buggy Racing no funcionan. Con este video no queremos armar discusiones o peleas, sino dar un punto de vista diferente referente a este tema. No te lo tomes tan personal si eres fan de los ships, así que disfruta el video. Es bien sabido que esta comunidad es un poco dividida, ya que no todos los jugadores están interesados en las parejas. A pesar de que sea algo ciertamente presente, hay algunos que simplemente han venido por el piloto de la serie, o por alguno de los 3 juegos de la franquicia y que los han disfrutado, o ya sea por nostalgia de viejos jugadores que jugaron las viejas entregas. A pesar de que hayan vídeos y artes muy bonitos de los ships por parte de los jugadores, la comunidad de los ships llega a ser un poco delicada, ya que en ciertas ocasiones suelen surgir peleas por este tipo de shipeos hacia los personajes, provocando conflictos y peleas por decir quién es el personaje, que sí o sí está destinado a estar con otro, y claramente estos no son los únicos shipeos, hay bastantes más creados por la comunidad que son de diferentes tipos, si saben a qué me refiero, porque no vamos a profundizar en eso para evitar malinterpretaciones, pues mencionado todo esto se puede decir que si alguno de estos ships llegara a ser canon, esto provocaría un choque de discusiones porque, una parte de fans estaría feliz de ver a sus personajes favoritos ser una pareja, pero del otro lado habría otros fans que lo odiarían bastante o no estarían conformes con esa decisión, provocando que hayan quejas hacia Vector y Unic, y peleándose con los demás fans que sí aprueban o son amantes del ship confirmado, desatando varias peleas y conflictos, confirmándonos que la canonización de parejas no es muy linda que digamos, ya que el fandom puede responder de diferentes formas hacia eso. Con esto no queremos decir que todos los que disfrutan de los shippeos sean tóxicos o hagan peleas, obviamente no, pues en el tiempo que hemos estado en la comunidad ciertamente se ha notado que hay veces en donde hay este tipo de peleas por los ships de algunos usuarios que no les gusta escuchar opiniones diferentes a las de ellos. En los últimos años, se ha visto que Vector y Unic ya no tiene tan presente los shipeos y no es porque no sepan, sino porque ellos no le tienen interés, o sea, si nos ponemos algo más críticos, la interacción más cercana y canónica entre Red y Leilani simplemente se basó en una carrera competitiva entre ellos dos, o sea, era como ver una relación de hermanos o amigos cercanos, y no como pareja, y no es tan descabellado pensar que Vector tengan reglas con los demás personajes, por ejemplo no permitir las relaciones entre personajes, en especial en la nueva serie donde vimos a la mayoría de personajes pero simplemente conviviendo como compañeros con muy pocas interacciones, porque literalmente no observamos a la mayoría hablar, a veces solo haciéndose gestos y nada más, pero muy poco. Eso sí, no descarto la posibilidad de que tal vez en algún medio esto pueda ser una realidad, pero tengamos en cuenta que a Vector casi no le conviene hacer eso, ya que por decisiones creativas y comerciales, puesto que estarían conscientes de que sería complicado mantenerlo bien, porque no simplemente pueden dejar la palabra novios como adorno, porque tendrían que hacer referencia en algunos medios, como en los juegos o en la animación, y otra cosa a tomar en cuenta es la reacción de la comunidad y de la gente en general, porque sí o sí eso daría de qué hablar trayendo muchas opiniones divididas, en contra o aprobadas apoyando a la pareja.
Si actualmente se llegara a integrar las parejas en los videojuegos, esto sería un poco difícil de desarrollar ya que tendrían que alterar y añadir ciertas mecánicas como poner a la pareja confirmada juntos en el gameplay porque no tendría sentido en la narrativa del juego que estos mismos se ataquen siendo pareja porque de lo contrario desentonaría bastante con lo planteado, haciendo así que los personajes o mejor dicho la pareja tenga que trabajar en conjunto, a menos de que no lo tomaran en cuenta y que Vector Uni dejara a los personajes tal como están y simplemente dejando la etiqueta de novios como adorno y nada más. La verdad esto es muy difícil de integrar en los juegos actualmente, ya que de lo contrario si al principio hubieran hecho canon algún ship pues este problema no pasaría o no sería difícil de solucionar, pero como no hubo ninguno confirmado desde antes pues no tendría sentido añadirlo, porque no aportaría mucho al juego y simplemente sería fanservice, y como ven sí es complicado agregarlo porque se sabe que no hay tanta historia en los juegos de esta saga. Pues ya mencionamos a la comunidad, a Vector Unit, y los juegos, y si nos ponemos más críticos y con la mente más abierta, nos damos cuenta de que esto no sería favorable para casi nadie. Porque a Vector Unit no le conviene hacer eso, en primera. Porque no se tiene planes y eso lo podrían invertir en alguna otra cosa en los juegos en lugar de las parejas. En segunda. Se perdería un buen de interés hacia los shipeos, literal el chiste de esto es que cada quien tenga su propio headcanon de cómo deberían ser las parejas según la interpretación de cada fan. Y por parte de la comunidad, es probable que esto pueda generar peleas, discusiones, porque he mencionado de que la comunidad de los ships suele ser un poco más delicado con este tema de las parejas. Como ya lo he dicho, no todos van a estar conformes porque una pareja sea canónica, o algún ship se confirme. Y bueno, como último serían los juegos, ya que no tendría mucho que aportar en primer lugar, o sea, estamos conscientes de que literal la línea temporal de este juego no tiene sentido, porque de manera oficial no hay un canon muy establecido, provocando así que tampoco en los juegos se realice este tipo de cosas como añadir mecánicas nuevas, historias más dramáticas o complejas. Si no compartes una opinión similar a la mía, pues no hay problema, eres libre de comentar. Y si compartes la misma opinión que yo, puedes dejarlo también en los comentarios, los estaré leyendo a todos. Y bueno, mis chavos, no fumen ni tomen, coman sus verduras, saludos desde Chiapas. Y nos estaremos viendo pronto, hasta la próxima.